¿Cómo le va? Puntualmente a las 4 de la tarde nos encontramos. Esto es El Análisis por aquí por DTV, por Diputados Televisión, y vamos a estar conversando a lo largo de estas próximas 2 horas respecto a la agenda parlamentaria, lo que dejó la agenda parlamentaria de la última sesión en la Cámara Baja, porque muchos de esos temas y muchos de esos acuerdos alcanzados son los que esperan el oficialismo y lo espera también la oposición, mantener cierto diálogo y cierto acuerdo pensando en futuros debates, futuros proyectos a discutir, que son, y muchos, los que tiene por hoy la Cámara de Diputados y que seguramente van a ser tema de debate a partir de la semana posterior o apenas finalice lo que van a ser las elecciones nacionales del próximo 14 de noviembre. Entre el 15 y el 16 de noviembre los diputados van a estar llegando nuevamente a la Ciudad de Buenos Aires, o los de la Ciudad de Buenos Aires van a estar llegando aquí al Parlamento Nacional, y seguramente a lo largo de esa semana podrán, digamos, reactivarse lo que es la actividad en el recinto de la Cámara Baja, en el recinto y en las comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación, y ahí ya pensar en algunos proyectos a debatir. Entre los proyectos que se tienen que discutir, claro, está el presupuesto 2022, tema central para el oficialismo, tema central también para la oposición, lo viene reclamando Juntos por el Cambio y los otros bloques de la oposición en la Cámara Baja, no solo tener la apertura de lo que es el debate sobre el presupuesto general de gastos para el próximo año, sino también lo que quieren es tener la presencia del ministro Martín Guzmán aquí en el Congreso de la Nación. Señora Melissa Jofré, ¿cómo le va? Hola Fer, ¿cómo estás? Pero muy bien, muy bien. Bueno, muy bien ese resumen, como vos bien decís, se va a poner seguramente en marcha y muy aceleradamente el Congreso una vez que pasen las elecciones. Hoy por hoy varios de los legisladores están de campaña en sus provincias. Si bien siempre hay alguna que otra actividad, es una agenda bastante nutrida la que se tiene para después del día que vayamos a las urnas. Independientemente de cómo sean los resultados o de cómo queden los ánimos, es cierto que después de esa semana van a quedar solamente 15 días para que termine el periodo ordinario de sesiones y después conozcamos, ¿no?, todo aquello que se va a tratar en el periodo extraordinario. Claro. Bueno, y veremos qué es lo que ocurre en el Congreso de la Nación. Señor Martín Bravo, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Fernando, Melissa. Bueno, a ver, Melissa dice estar en campaña. ¿Estamos en campaña electoral o no? Están en campaña. No hay mucho clima, ¿no? Parece como falta un poco de clima. No, los legisladores, por supuesto, están en las provincias de campaña, pero vemos una cierta apatía, ¿no?, de la población. Bueno, ahí ahora enseguida vamos a solucionar un temita de micrófono con Martín. Y claro, está el tema de la campaña. Hay un momento muy especial y muy particular que se va a dar la próxima semana, que es ya cuando empiecen a definir los cierres de las campañas, ¿no? Porque por lo general hay un cierre que hacen las diferentes fuerzas en la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Como acto central para cerrar las campañas. Pero después están los cierres en cada una de las provincias, y los gobernadores tienen sus cierres en su partido político, en su fuerza política. Y es en definitiva también el momento, digamos, donde ya se juegan el todo por el todo. Aquellos candidatos que no pudieron convencer al electorado, bueno, buscan ese acto de cierre, esa palabra final, para ver si pueden lograr que se sumen y logren en definitiva conseguir votos para la elección, que son 48 horas después. Martín, ahora creo que ya estamos solucionados, ¿no? Ahora sí, ¿no? Todavía no. Bueno, Meli, Sí. A ver, el tema de la campaña que decimos es un poco esperar ese último contacto, ¿no?, del candidato. Tal cual. Con el pueblo. Sí, como vos bien decís, hay cierres en cada una de las provincias, ¿no?, donde juegan muy fuerte los gobernadores, por supuesto, pero justamente vamos a tener una coincidencia, ¿no?, del gran cierre de campaña entre las dos principales fuerzas. Eso va a ser el jueves 11, un día antes de que comience la veda electoral. Me refiero a Juntos por el Cambio y el Frente de Todos. Si bien va a haber distintos actos antes, ese día va a ser el que culmine finalmente
finalmente todo. Claro, y después el viernes ya lo que hacen los candidatos es hacer radio a la mañana, o reportajes en los diferentes canales de televisión, principalmente aquellos que son canales de noticias, hasta las 8 de la mañana. Sí, exactamente. A las 8 arranca la veda, que va teniendo distintas etapas hasta el sábado por la noche, por ejemplo, que no se pueden vender bebidas alcohólicas. Pero en lo que respecta a los candidatos, sí, obviamente, no es que... Se llaman a silencio generalmente porque es algo habitual, una costumbre. No es que no se pueda hablar absolutamente nada de elecciones, pero sí nada que intente, ¿no?, captar el voto. Claro, que no sigan haciendo campaña. Bueno, ahora sí, señor Martín Bravo, empezamos de nuevo, ¿no? Señor Martín Bravo, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, ahora sí, saludo a Fernando, Melissa. Bueno, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué podemos decir de la campaña? Porque la verdad, yo te preguntaba, no hay clima de campaña. Sí, estamos a una semana y no se ve tanto clima de campaña. No hay grandes actos porque el del Frente de Todos que iba a ser mañana quedó para el próximo jueves por la operación y la recuperación que por el momento va bien de la vicepresidenta Cristina Kirchner. Y Juntos por el Cambio no es de hacer actos masivos, son actos de 1.000, 1.500 personas, va a tener su cierre, como decías, por un lado por ciudad el miércoles, en provincia el jueves. Y bueno, sí, es una campaña que hay que ver si con los cierres y en estos últimos días levanta un poco de temperatura. Pareciera como que hay una expectativa por saber más y una atención por saber más que viene después de la elección que por la campaña misma, por ahora por lo menos. Ahora, lo que yo pude ver, o por lo menos lo que uno puede interpretar, es que el Frente de Todos quiere hacer un cierre con movilización bien al estilo, digamos, cierres de campaña del peronismo. El Frente de Todos. El Frente de Todos, sí. Sí, va a ser un acto grande con todos los integrantes, los referentes del espacio. Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Kirchner, si llega bien, Sergio Massa, el presidente de la Cámara, Máximo Kirchner, bueno, los principales, los gobernadores, por eso es un acto masivo. En un momento la campaña había girado más a actividades de cercanía, actos chicos, este discurso positivo, pero bueno, también el oficialismo necesita tal vez una inyección anímica con un acto grande como venían siendo. Es un riesgo también, ¿no?, en un acto grande, pero bueno, al final quedó el cierre de campaña para el jueves con ese formato. En un momento iba a ser el sábado para darle también lugar a actos más pequeños en cada provincia durante la semana, pero cambiaron los planes. Claro. Bueno, vos bien decís, Martín, que también hay muchos dirigentes políticos que están pensando un poco en lo que vendrá, ¿no? Y la sociedad también, ¿no? Pensando un poquito qué va a venir después de las elecciones generales, sea cual sea el resultado. Y lo nombraste al presidente de la Cámara de Diputados, a Sergio Massa. ¿Por qué hacemos referencia? Porque en las últimas horas, en el día de hoy, el presidente de la Cámara Baja volvió a hablar de un tema que ya venía señalando y venía hablando. Convocó a todos los sectores a definir un acuerdo a largo plazo, un acuerdo de entendimiento sobre distintos temas, sobre distintas políticas que necesitan, sí, el consenso del oficialismo y de la oposición. Sin lugar a dudas, Argentina lo que necesita es juntarse un poco más y tratar de resolver los problemas en conjunto. Esta propuesta que vuelve a repetir y que vuelve a insistir el presidente de la Cámara de Diputados, esto lo señalaron el día de hoy en el marco de un evento organizado por el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas, y el presidente de la Cámara Baja, si les parece, vamos a repasar algunos datos en unas placas. Ahí está. ¿Cuáles son las declaraciones que hizo? Declaraciones que transcribe también. Estos datos son de la agencia Telam, ¿sí? Después de las elecciones se requiere un acuerdo con la participación de empresarios, trabajadores, gobierno y oposición para definir los pasos a seguir en materia de educación, ciencia y tecnología, reemplazo de planes sociales por planes de empleo y calidad institucional. Uno entiende que también que esa posibilidad que está marcando el presidente de la Cámara Baja de lograr consensos
el lugar indicado para lograr consensos es aquí en el Congreso de la Nación. Sí, ahí es donde veremos, en definitiva, también las diferentes fuerzas, cuál es la respuesta, ¿no, Meli? claro, sí, tiene que ver también con que se viene un Congreso que va a seguir siendo polarizado, pero en el cual van a estar las fuerzas bastante equilibradas entre lo que hoy son las fuerzas mayoritarias, y habrá que ver también cómo se reagrupan todos estos interbloques, ¿no?, que funcionan como tercera vía. Hoy justamente hubo un cambio en el interbloque de Unidad Federal para el Desarrollo, que ha sido un espacio y una bancada que funcionó como aliado del Frente de Todos en estos 2 años, facilitándole en la votación bastantes leyes, ¿no?, al oficialismo. Y hoy, bueno, se confirmó que tiene un nuevo presidente, que es el diputado rionegrino Luis Di Giacomo. Él es de Juntos Somos Río Negro, la fuerza que gobierna a nivel provincial. Y bueno, se confirmó esto porque el 10 de diciembre vence el mandato de José Luis Ramón, ¿no?, quien va a ser legislador provincial seguramente, el mendocino. Este espacio era conocido siempre como Los Ramones. Bueno, también será ahora importante... son los Di Giacomo. Exactamente, sí. Será importante, ¿no?, eso, cómo, bueno, se reconfigura este mapa para tener en cuenta estos acuerdos que plantea el presidente de la Cámara, que también algunos ya dirigentes de Juntos por el Cambio han salido a cuestionar, ¿no? Bueno, claro, pero también hay cuestionamientos en el momento, ¿no? Porque estamos ahora en el medio de la campaña. Martín, vamos a ver más declaraciones de Sergio Massa y después, ¿qué dice Juntos por el Cambio respecto a la convocatoria? A ver si tenemos más declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados respecto a esta propuesta. Estos acuerdos de largo plazo permitirán que los recursos de la Argentina se conviertan en un valor de crecimiento y desarrollo. Otra de las declaraciones del presidente de la Cámara Baja en el marco de esta propuesta de hacer un acuerdo de entendimiento entre las diferentes fuerzas, no solo oficialismos, no solo oposición, sino también con empresarios y con trabajadores. ¿Qué dice Juntos por el Cambio? Sí, en Juntos por el Cambio hay una discusión que ya viene desde el año pasado, desde la gestión y el manejo de la pandemia, cuando Alberto Fernández convocaba a referentes de la oposición, a Horacio Rodríguez Larreta, una discusión entre un sector más predispuesto al diálogo y otro más duro, llamados halcones. En este caso, en el medio de la campaña electoral decidieron postergar esa definición con el argumento de que, bueno, de que hay que esperar hasta la elección, y también con la exigencia de que el gobierno, el oficialismo, tiene que presentar una propuesta concreta. Algunos dicen directamente escrita, un plan para que se pueda estudiar, que lo evalúen en el interior de la coalición, que cierren filas, podemos decir, y ahí recién empezar a negociar en el ámbito del Congreso, como decías vos. Esa también es otra exigencia, que no sea en reuniones entre dirigentes a puertas cerradas, sino en el ámbito del Congreso. Y ahí se planteará nuevamente también desde Juntos por el Cambio las posturas, como vos decís, de los halcones y palomas. Después de la elección es posible. En este caso están todos más unificados en la postura de decir, bueno, no, por ahora no, estamos en un proceso electoral, después se va a retomar esa discusión posiblemente. También ahí tienen sus internas de cara al 2023, de cómo se posiciona cada uno, cómo cree cada uno que es mejor ampliar su base de sustentación, algunos por el lado de la moderación, el centro del electorado, otros más en los extremos. Esa discusión seguramente se va a trasladar al Congreso. Claro. Vamos a ver más declaraciones del presidente de la Cámara Baja respecto a la posibilidad de este acuerdo o la convocatoria, ¿no?, a un acuerdo amplio entre los diferentes sectores de la República Argentina. Luego de los comicios se comenzará a debatir el proyecto de ley de hidrocarburos, no solo su marco jurídico, sino también lo que significa en términos de empleo, cadenas de valor y generación de divisas. Un proyecto de ley que ya viene discutiéndose en el Senado Nacional, que espera la sanción del Senado y que, en definitiva, después va a ser un tema a discutir por parte de la Cámara de Diputados de la Nación. Pero es un tema que también, implica no solo, cuando hablamos de fuerzas políticas, hablamos de
sectores institucionales, Meli, como por ejemplo los gobernadores provinciales. Claro, sí, el rol que juegan los gobernadores, justamente este proyecto fue presentado en Casa Rosada con respaldo de los mandatarios de la Patagonia, ¿no? Pero hay otros proyectos también que tienen que ver justamente con darle incentivos, promoción a distintos sectores y que son un paquete de iniciativas que el gobierno quiere impulsar, que habrá que ver cuándo empieza su debate, pero tenemos proyectos vinculados, bueno, al campo, la electromovilidad, después hay otros más que se han enviado en este tiempo, pero sí, el de hidrocarburos es una apuesta fuerte y solamente hasta ahora hubo una sola reunión informativa en el Senado donde expuso el secretario de Energía Darío Martínez. Habrá que ver cómo sigue ese debate y bueno, y el acompañamiento que tendrá o no el proyecto. Claro. Vamos a ver si hay más declaraciones, si tenemos más declaraciones del presidente de la Cámara Baja. También se estará discutiendo el presupuesto 2022 y un nuevo régimen jurídico para el sector autopartista y automotriz. Martín, el tema del presupuesto, la posibilidad de lograr consensos, aquí lo que está planteando también Sergio Massa y el tema, sumándole también el tema de la ley de hidrocarburos, ya empieza a hablar de lo que es la agenda parlamentaria con los temas que ya va teniendo el Congreso de la Nación. Seguro, y en esto también va a influir el resultado de la elección, cómo procese el oficialismo, cómo queda el Congreso después del recambio y el vínculo entre la Casa Rosada y los gobernadores, ¿no? Tanto para la ley de hidrocarburos y también el presupuesto, bueno, qué negociaciones, qué conversaciones pueda haber. Se dice que el gobierno puede recostarse más sobre los gobernadores peronistas, también sobre algunos aliados, ¿no? En el caso de la ley de hidrocarburos, Omar Gutiérrez, el gobernador de Neuquén, Arabella Carreras y Alberto Bereltinec, el senador de Río Negro. Bueno, son todas negociaciones que probablemente formen parte también de un paquete, ¿no? Presupuesto, hidrocarburos y algunas más en lo que resta del año. Claro. Vamos a ver otra placa con más declaraciones de Sergio Massa, que dice, entre otros proyectos que forman parte del abordaje legislativo en el corto plazo, son la ley de promoción del turismo y la renovación para el 2022 del régimen de promoción para la construcción. Dos temas, digamos, que no se estaban hablando, por lo menos en los últimos días, en las últimas horas, porque veníamos hablando de una agenda parlamentaria, pensando en temas que tenían que ver principalmente con los números de la economía en la República Argentina, con lo financiero, con la posibilidad de llegar a un acuerdo o un entendimiento con el Fondo Monetario Internacional y si el Congreso no tiene que terminar de discutir algo referido a esos temas, pero Meli, ahí el presidente de la Cámara trae dos temas aparte, ¿no? Trae el tema de la construcción y está trayendo también un tema del turismo. Sí, tema de la construcción que, bueno, obviamente hubo datos este año de que se fue recuperando, ¿no? Que fue uno de los sectores que dentro de todo se recuperó más rápidamente y el turismo también está en ese proceso hoy por hoy con estos programas que hay como el previaje, ¿no? El gobierno apuesta a que haya una temporada buena, incluso hoy justamente Sergio Massa anticipaba, ¿no? O pronosticaba de que el verano 2022 va a ser muy bueno. Ya se está viendo, ¿no? Con todo el tema de reservas y demás. Así que sí, también fue obviamente uno de los sectores más castigados, pero es un sector muy importante en su recuperación por también la generación de divisas. Hoy por hoy, si bien los vuelos todavía no son como pre-pandemia, claro, hay extranjeros llegando al país. Sí, sí, y hay mucha movilización de argentinos y mucha movilización de, digamos, ciudadanos en general yendo a la costa atlántica, no solo fin de semana largo, sino también los fines de semana, cualquier fin de semana, ya a partir del viernes empieza a haber mucha movilización. ¿Tenemos algún dato más
respecto a esta convocatoria que hizo el presidente de la Cámara Baja, dijo Sergio Massa: en cuanto a la ley de promoción del turismo, el proyecto busca fomentar la generación de mano de obra local. Esto es sumamente importante, interesante, pensando en la reactivación económica y también en lo que tiene que ver con que tenga un fuerte impacto también en la economía local, en la economía de la región, donde el turismo rápidamente puede generar, revertir, ¿no?, la tendencia en baja que estaba respecto al tema económico, respecto al tema laboral, como tenía como estaba en estos momentos de pandemia. Queda alguna placa más. Ahí tenemos una placa más. También se pondrá en debate un proyecto de ley que permita agregar valor al sector agroindustrial, que se discutió con 32 sectores. El tema agroindustrial es un tema también importante para discutir, y me parece que también aquí, en lo que marca el presidente de la Cámara Baja, esta convocatoria y esta agenda legislativa que ya está adelantando, me parece que lo que va a tener que venir acompañado, o por lo menos en primera instancia, me parece como que la oposición también va a pedir discutir estos temas con cada uno de los ministros, ¿no? Con Julián Domínguez cuando hablamos de agroindustria, con Lames cuando hablamos del tema del turismo, con Guzmán cuando hablamos del tema económico. Juntos por el Cambio le pone mucho el ojo a Guzmán porque quiere conocer de boca propia del ministro que es en qué situación estamos de la economía y de las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Muchos diputados del Fondo de Juntos por el Cambio lo que dicen en el día de hoy es: antes de discutir el presupuesto tenemos que esperar que se pongan de acuerdo el oficialismo, que se ponga de acuerdo el frente de todos, ¿no? Así es, Fernando, y estas iniciativas, como bien decían, son para consolidar la recuperación económica, también para recuperar la iniciativa política, ¿no?, después de las elecciones, y son proyectos que son propositivos a la oposición, más allá de que buscarán que vengan los funcionarios, lo van a analizar. Por lo general, el escenario de confrontación política hace que busquen algunos cuestionamientos o propuestas para mejorarlo, pero en principio son proyectos como que promueven que la oposición también los acompañe, ¿no?, porque son positivos para esos sectores. Claro. Entonces también es una buena forma de arrancar después del proceso electoral y de confrontación con un escenario en el Congreso de que estos proyectos por lo menos puedan acordarse. Claro. Meli. Sí, no, también, como dice Martín, forman parte de un paquete, ¿no?, que el gobierno quiere mostrar como una serie de leyes económicas para incentivar y promocionar a distintos sectores. Ahí repasábamos también ese que me había olvidado, que tiene que ver con la industria automotriz. Y si bien hay puntos en los cuales quizás estén en desacuerdo o a veces se quiera tener algún beneficio, un incentivo más, la oposición generalmente suele acompañar lo que tiene que ver con estos proyectos, salvo que existan diferencias muy gruesas. Pero sí, dependerá también del ritmo que se le dé a los debates. La participación de los ministros seguramente esté. Hace poco estuvieron los ministros Claudio Moroni y Elizabeth Gómez Alcorta. Fue la última visita de funcionarios que hubo por un proyecto que tiene que ver con la creación de comités mixtos, pero no, esto ya es una costumbre que afortunadamente en los últimos años se tiene, que es que los funcionarios vengan y expliquen, ¿no?, las iniciativas. Seguro, seguro. Estamos en un momento de campaña electoral, estamos en un momento de disidencias entre oficialismo y oposición, estamos en un momento de buscar coincidencias entre oficialismo y oposición. ¿En qué momento de la República Argentina estamos? Lo consultamos al diputado Juan Martín, del radicalismo de Santa Fe, decía lo siguiente. El mismo expresidente pidió disculpas por esa situación, que claramente no es la apropiada de ese momento, esa investidura. Ahora, esperamos también que cuando se dan ese tipo de situaciones desde la parte del oficialismo, se pueda adoptar esa posición. Es decir, disculpas, no estuvo bien y en definitiva... ¿Recuerda alguna situación que se haya dado en ese sentido con la prensa por parte del oficialismo? Bueno, recuerdo, por ejemplo, cuando estaba el vacunatorio VIP, ustedes lo recordarán, ¿no? Que se echaba la culpa a los medios de comunicación, que lo único que estaban generando era angustia en la gente y dificultades. Pero eso desde lo discursivo, digo, desde la agresión en sí.
Agresión Bueno. es en el sentido de alguna manera, violentamente, agarrar un micrófono y tirarlo. Recuerdo, sin ir más lejos, el gobernador del Chaco, que es integrante del Frente de Todos, cuando rompió en una conferencia de prensa Bien. un diario. Digo, merece nuestro repudio también. Nunca escuché a aquel jefe de gabinete decir estuvo mal, no correspondía, pido disculpas. Digo, para que también, obviamente, entendamos de que tenemos que cuidar la libertad de expresión, lo tenemos que hacer en el discurso y en los hechos, pero también tengamos en cuenta que este tipo de situaciones tienen que merecer por lo menos una autocrítica por parte de quienes la generan. Bueno, el expresidente lo hizo. Lo que no veo por parte del Frente de Todos es que esa situación, que es constante, sistemática, y que enumeré los casos más resonantes de los últimos años, hayan tenido ese correlato de decir disculpas, no era el motivo, no era el momento, no era la forma, y corregir para salir para adelante. Digo, ese me parece que también tiene que ser el compromiso para cuidar la libertad de expresión en el país. Bueno, ahí estaba el diputado Juan Martín, diputado del radicalismo de la provincia de Santa Fe. Santa Fe es una de las provincias que renueva senadores nacionales, y eso lo que genera también un condimento extra a lo que va a ser la elección del domingo 14, porque en las 8 provincias donde se renueva el Senado de la Nación, a los senadores, ¿no? En definitiva, a los senadores de la Nación, genera mucha expectativa, y después tenemos también la renovación del 50% de los representantes de la Cámara de Diputados de la Nación. Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de un tema que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con la currícula escolar, con una de las iniciativas, uno de los proyectos que también se siguen sumando aquí a la Cámara de Diputados. Meli. Sí, Fer, es uno de los proyectos que, como bien decís, se presentó en los últimos días. La autora es Estela Hernández, diputada del Frente de Todos por la provincia de Chubut, y con lo que tiene que ver es con poder incorporar a la currícula escolar el tema de la orientación vocacional, de manera que en los establecimientos educativos, sean de gestión pública o privada, se incorpore, ¿no? Charlas o como una materia el tema de la orientación y el asesoramiento sobre las propuestas que existen de formación académica, universitarias y de oficios, y que esta posibilidad que tengan los alumnos de acceder a esta orientación se dicte durante los 2 últimos años de la escuela secundaria. Esto es en Capital Federal, 4º y 5º año, y en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, 5º y 6º año, o también en las escuelas técnicas que tienen hasta 6º año, ¿no? Que son, por supuesto, los 2 últimos años claves, ¿no? Donde quizás algunos alumnos ya llegan orientados, podemos decir, por la especialidad que eligieron en el secundario, pero tal vez otros no. Entonces, lo que se busca es que esto, que viene siendo algo quizás que algunas universidades tienen test vocacionales, o a veces se da solamente una charla en la escuela, bueno, que pueda ser algo más completo, digamos, y que realmente los alumnos conozcan bien cuál es la oferta. Claro, porque además lo que se da, que antes que el alumno termine el colegio, digamos, secundario, ¿no? la educación media, tiene ahí, digamos, antes que termine ya está abierta las vacantes o las inscripciones para un estudio superior, sea universitario, terciario, pero no es que esos estudios se abren en diciembre cuando termina, se abren en octubre. Sí, incluso hoy las universidades ya están inscribiendo para el año que viene. Claro, se abren las inscripciones, e incluso algunas universidades tienen la posibilidad de que los alumnos hagan el curso de ingreso mientras están cursando el último año de secundaria. Claro. ¿Y a dónde el curso de ingreso? ¿A dónde lo van a hacer si no saben? Claro, ¿no? En paralelo. Entonces, ya tenerlo un año antes, previo al último año, también los ayudaría, ¿no? Y sobre todo porque existe un desconocimiento en realidad sobre la cantidad de carreras universitarias que existen. Ahora más tarde vamos a ver unos datos, pero según datos de la Secretaría de Políticas Universitarias, que hasta hace poco
comandaba Jaime Persic, quien hoy es ministro de Educación, habla de que hay más de 11.000 carreras de pregrado, grado y posgrado. Es muchísimo en todo el país, ¿no? Un montón de especialidades que realmente a veces, nada, los alumnos conocen como lo más básico, digamos, las carreras más comunes. Sí. Bueno, de lo que también habla la iniciativa es que se tendrán que realizar las ofertas educativas bajo la modalidad presencial y o virtual, con información actualizada, accesible y adaptada para todos los alumnos. Y toda esa información, los conocimientos y saberes vinculados a la orientación vocacional que se ofrezca en los establecimientos deberá estar diseñada bajo criterios de inclusión, perspectiva de género, discapacidad y diversidades, ¿sí? Así que tiene que ser también una orientación que sea integral, ¿no? De acuerdo, acorde a los intereses del alumno, ¿no? Y también a las condiciones. Por ejemplo, otro de los artículos que acá no repasamos, pero dice que para aquellos alumnos, por ejemplo, con discapacidad visual, se le va a tener que dar material de orientación vocacional, ¿no? Adaptado, seguramente en braille, para poder conocer realmente toda la oferta que existe. Bueno, y te decía que tenemos algunos datos para repasar. Según la Secretaría de Políticas Universitarias, según datos, ¿no?, publicados este año, el 22,7% de los estudiantes cambiaron de carrera en su segundo año de cursada, de los cuales el 9,% lo hizo hacia una oferta de diferente rama a la elegida inicialmente. Claro. Esto es, o sea, ¿no?, que casi ni le sirvió ese año que estuvo cursando. Exactamente. O le servirá, digamos, muy pocas materias. Sí. De casi las 10 materias del año, 8 o 10 materias del año, hay que ver si le sirve. Sí, porque alguna. dieron un giro radical, ¿no? De carrera. Bueno, estas cifras también hablan de que la mayor cantidad de estudiantes eligen ciencias sociales, el 37,5%, junto con las humanas, el 19,6%, que representan casi el 60% de la matrícula universitaria de pregrado y grado. Ciencias sociales, hablamos, por ejemplo, de carreras como antropología, sociología. Comunicación. Claro, comunicación, bueno, ahí la diferencia estaría más, ¿no?, en la de humanidades, por ejemplo, en las humanas. Ahí también podemos encontrar trabajo social, ¿no?, recursos humanos. Y en el otro extremo, ¿no?, mientras los que mayor eligen son ciencias sociales y humanidades, las ciencias básicas se ubican apenas con un 2,6% del total del alumnado. Estos son las ciencias duras, ¿no? Matemática, física, química. Y en tanto las ciencias de la salud contienen al 19% de los estudiantes, y las ciencias aplicadas, como podrían ser las ingenierías, informática, agronomía, reúnen el 20,4%. Así que, bueno, vemos que hay una amplia oferta académica por lo que se sabe. Además, también, Fer, en las distintas regiones del país, ¿no?, son distintas las carreras que se necesitan. El año pasado, en julio, se dio media sanción a un proyecto en el Senado que durante todo este año no se trató aquí en la Cámara de Diputados, que tiene que ver con carreras estratégicas para el desarrollo productivo y sustentable del país. Y apunta justamente a dar becas a aquellos alumnos que están capaz en regiones del interior profundo o en lugares donde se requieren, ¿no?, de algunas especializaciones. Pero bueno, finalmente todavía está ahí el proyecto, no avanzó del todo. Así que, bueno, este proyecto es de la diputada Estela Hernández, como comentábamos al principio, y por supuesto tendría que tratarse, ¿no?, en la Comisión de Educación. Claro. Bueno, y todo este debate será después del 14 de noviembre. Gracias, Meli. Nos vamos a ir a la provincia de Santa Fe. Diputado Gonzalo del Cerro, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. ¿Cómo anda? Pero muy bien, muy bien. Bueno, y hablando de Santa Fe, a ver, la Universidad Nacional del Litoral, ¿no? Ahí es un emblema también ahí en la provincia. Y la de Rosario. La de Rosario también.
Sí, la de Rosario también. Y la de Rafaela como más modernita. Claro. Así que tenemos 3 universidades nacionales ya. ¿Y lo fuerte para estudiar en la provincia qué es? Bueno, ¿O la mayoría de las matrículas? Como escuchaba un poco recién final, las ciencias sociales han tenido de alguna manera una predominancia en la frecuencia por el desarrollo de nuevas carreras y porque lógicamente se relacionan menos directamente con el mercado del trabajo. Claro. Las ingenierías se desarrollan mucho con el mercado de trabajo y con el desarrollo del país desde el punto de vista productivo. Y las ingenierías son las que sufren cuando se estancan los procesos de inversión y los procesos de desarrollo, sobre todo las ingenierías duras, las ingenierías que están relacionadas, digamos, con las partes más desarrolladas, como la robótica, la informática elevada, ¿no es cierto?, que si no hay fuertes inversiones no tienen mercados de trabajo. Lo mismo ocurrió en la década del 90, cuando la hiperinflación, que hubo una caída en el proceso productivo, las fuertes ingenierías tuvieron un poco a la saga de las otras ingenierías menos exigentes, ¿no? Claro. Y carreras menos exigentes desde el punto de vista productivo. Creo que a lo mejor nos encontramos en una situación parecida a esa década del 90, ¿no? Gonzalo, ¿se piensa ya la agenda para después del 14 de noviembre? ¿Sigue siendo el tema central el presupuesto 2022? Sí, y lógicamente desde otro lugar el tema de la pandemia y la salud, ¿no? Eso nosotros tenemos una tendencia a olvidarnos y a no mirar qué está pasando en el mundo y qué está pasando a nuestro alrededor, ¿no? Porque la pandemia tiene un pico bastante importante en Europa y tenemos que mirar esa situación con mucho cuidado y con mucha precaución y saber instruir a la población. Es decir, que desde las comisiones que yo formo parte, por ejemplo, la Comisión de Salud, estamos preocupados por los procesos de vacunación y hoy tuvo un eco importante el tema de la vacunación de los menores, dado alguna información que surgió del mundo académico y del mundo de las ciencias en cuanto a la evaluación de las vacunas para niños, ¿no? Es decir, que estamos en un intríngulis también en salud pública, de manera tal de que no es solamente el presupuesto, claro. Y el presupuesto también tendrá que ser visto a la luz de esta pandemia que no tiene una finalización precisa, ¿no? Es decir, que vemos cómo se interpreta esto y qué lugar se le da a esta reflexión para la determinación de los valores y la determinación de las prioridades, ¿no? Claro. Diputado, ¿qué sí, tal? Soy claro en eso. Es un proceso, la aprobación del presupuesto por la Cámara, lógicamente que es una cuestión de ley que no puede esperar tiempo, pero hay que dar lugar a estas reflexiones que puede traer la salud, ¿no? ¿Qué tal, diputado? Melisa Jofré lo saluda. Hola, Melisa. Quería consultarlo porque, bueno, el 10 de diciembre culmina su mandato y preguntarle en ese sentido qué perspectiva tiene, ¿no? Del último mes que le toca estar en el Parlamento, qué le gustaría ver que se pueda debatir, más allá de, como mencionaba recién, el presupuesto 2022 y ver, ¿no?, en la Cámara de Diputados que se inicie algún debate sobre algún tema en particular. Sí, yo creo que el tema de salud, vacunación y los modos de comunicación que tiene el Ministerio de Salud Pública y el valor que le ha dado el Ministerio de Salud Pública a la Cámara de Diputados y a la Comisión de Salud en particular, que ha sido escaso y casi nada. De manera tal de que, digamos, que el Ejecutivo no se ha comportado como dicta la Constitución en cuanto a tener una relación con los otros poderes. En las últimas etapas hemos visto que incluso la ministra de Salud privilegió la reunión con sociedades científicas, como la Sociedad de Pediatría, y no con la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Nosotros creemos
que la Cámara de Diputados refleja una situación muy, muy distinta que la que puede revelar la Sociedad Argentina de Pediatría, más allá de los méritos médicos y científicos que puedan tener sus miembros y de la responsabilidad institucional que pueden tener por su historia. La Cámara de Diputados no es reemplazable por ninguna institución que pueda tener una representación parcial. La Cámara de Diputados de la Nación representa, como lo dice su palabra, a toda la nación y a todas las corrientes políticas y sus distintas representaciones. Eso no ha ocurrido. Y eso ha sido un problema del Ejecutivo actual. Y eso que hemos sido comprensivos y tolerantes al comienzo, dada la gravedad de la situación, dada la novedad de la pandemia en cuanto a la estructura del virus, dadas las novedades que había en cuanto a la formulación de políticas clínicas y de políticas de vacunación. Hemos sido siempre muy tolerantes y muy comprensivos porque entendíamos de la dificultad, pero no hemos sido acompañados en que se nos brinde la información científica, es decir, la data científica que ha llevado a la aprobación de algunas cosas, como es la última vacuna Sinopharm, ¿no es cierto? Que nosotros no hemos tenido acceso a una palabra del Ministerio que esté acompañada por los hechos científicos, llámese la aprobación del ANMAT, sobre qué bases se hizo, como para que el Ministerio tome esas resoluciones y nosotros podamos acompañar sin plantear estas dudas, ¿no? Claro. ¿Les gustaría a ustedes que asista la ministra entonces al marco de la comisión? En el día de hoy hemos solicitado la presencia de la ministra y del presidente, del jefe de gabinete de ministros, del doctor Mansur, porque creemos que como involucra a todos los niños del país la situación, y si involucramos a los niños estamos involucrando a todos los adultos, padres de este país, en general a todos, porque si no seríamos los abuelos también, de manera tal de que es necesario la presencia del jefe de gabinete de ministros, porque creemos que la comunicación es muy mala, y muy mala, y en medicina la mala comunicación es prácticamente una mala praxis, ¿no es cierto? Porque si hacemos mala praxis comunicativa, imagínense lo que pasaría cada vez que damos un diagnóstico, ¿no? ¿Qué tal, diputado Martín Bravo? ¿Cómo le va? Hola Martín, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Ve que puede haber algún cambio después de las elecciones del 14 de noviembre, la posibilidad de que haya más consenso? En la última sesión hubo un temario acordado, también muchas discusiones, ¿no?, por los apartamientos del reglamento. ¿Cómo lo ve? Bueno, yo creo que ese fenómeno que ocurrió en la última sesión tiene dos aspectos. Un aspecto muy saludable, que es acordar. Lógicamente, cuando se piden sesiones especiales es de regla, casi de norma, pedir de que sea un temario que compartan los amplios sectores que los representan en la Cámara, como para que se pueda desarrollar algo que realmente se llame un consenso, un acuerdo. Y así fue. Después los apartamientos del reglamento, cuando hace mucho que uno no se reúne, lógicamente que representan y también un obstáculo, porque ahí hay sí mención estrictamente a los temas políticos, y eso en un sistema preelectoral siempre duele más que durante el curso del año. Pasado el marco electoral, yo creo que ese tema de los temas apartados de reglamento van a tener menos peso emocional y menos peso político, de manera tal de que los temarios puedan ser más consensuados y más efectivos. Claro. Pero el temario acordado en la otra oportunidad fue muy valioso. Tanto la ley de etiquetado frontal como la ley de oncopediatría eran dos necesidades, y así fue como se vio la votación, las amplias mayorías que los proyectos concitaron, ¿no? Claro. La ley de oncopediatría, si no había consenso entre oficialismo y oposición, no se hubiese tratado. A lo mejor se hubiese tratado, y si no hubiese fracasado la sesión que había propuesto el Frente de Todos en primer término, que estaban nada más que 4 proyectos, ahí no se hubiese tratado esa iniciativa y hubiese a lo mejor... Iniciativa, ¿no? Sí, esa iniciativa es ejemplar, porque muestra a las claras
¿no es cierto?, de que hay temas que pueden ser abordados, ¿no es cierto?, siempre, y que son temas que están con amplio consenso y que están esperando su tratamiento. Claro. De manera tal de que creo que leer las cuestiones que tienen despachos de comisiones para formular un temario acordado es prácticamente una cuestión muy necesaria, muy útil y que va a llevar a un acuerdo político sin necesidad de que haya otras formalidades que simplemente leer cuáles son los despachos de comisión que están para ser tratados en la Cámara, ¿no? Claro. Hoy habló nuevamente el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, volvió a hablar del llamado a un acuerdo político, a un entendimiento político para después del día de las elecciones, para después del 14. Habló también de una agenda parlamentaria, entre otros puntos, obviamente, el tema de presupuesto, el tema de la ley de hidrocarburos, temas vinculados con la agroindustria, con el mundo del trabajo. ¿Cómo ve la posibilidad, Gonzalo, de armar una mesa no solo diputados o fuerzas políticas oficialistas y opositores, sino también empresarios, trabajadores? Bueno, lo que nombraba el presidente de la Cámara son parcialidades, ¿no? Las leyes que él nombraba. Lo que se llama un acuerdo que implique más actores nacionales también necesita, a lo mejor como usted citaba, de alguna manera la opinión en determinados temas de las fuerzas tanto del trabajo como de la producción, dado que entendemos que las variables económicas importantes como la inflación, como el empleo, como es los regímenes de trabajo, son todas cuestiones que necesitan un consenso y que hacen a dos variables, que es la economía, ¿no es cierto?, y dentro de la economía, trabajo o desempleo, como lo queramos llamar, y después inflación, ¿no?, que es una variable que afecta la cotidianidad y la salud mental de todos los argentinos, ¿no? Hablo de salud mental porque creo que la economía es un componente básico de la salud psíquica de las personas. Claro, ¿no? Sin dudas. Si yo soy psiquiatra, tengo 50 y pico de años de experiencia y les puedo decir de que esa influencia de la economía en los estados emocionales y la forma de cómo se expresan los estados emocionales en el campo de la salud ocasionan muchas muertes también, no solamente las pandemias ocasionan muertes. Diputado, ¿cómo se sin sobrevaluar este último aspecto, pero creo que el acuerdo que se habla y que la sociedad necesita es un acuerdo que incluya básicamente un combate frontal contra la inflación, el desempleo y la pobreza. Y dentro de esto, lógicamente, tiene lugar la salud pública y la educación como dos variables inmediatamente asociadas a las mismas, ¿no? Diputado, y también quería preguntarle cómo se transitan estos últimos días de campaña, ¿no?, en la provincia de Santa Fe, y dentro de estos tópicos que usted mencionaba, ¿no?, sumar si el tema de inseguridad es uno de los ejes que se escuchan en las calles ahí de su provincia. Sí, inseguridad vinculada a un tema que es el combate con el narcotráfico. La inseguridad en esta ciudad, ¿no es cierto?, tiene un nombre que se llama narcotráfico. Yo he sido concejal de esta ciudad en el momento en que este proceso empezaba a desarrollarse, en el 2010, 2011, y lógicamente que tenía una clara vinculación con la impronta del narcotráfico en la ciudad. Y eso tenía una clara relación con las políticas del gobierno nacional en relación a cuáles eran las políticas en contra del narcotráfico para, digamos, disminuir su expansión, disminuir la frecuencia con que él se hacía presente en determinados lugares donde había, digamos, algunos factores concurrentes o predisponentes, como podían ser la cercanía del río en esta ciudad, una ciudad que está atravesada por dos rutas nacionales que vienen desde el norte de la provincia, desde el norte del país, disculpen, y que estamos muy cerca de Capital Federal también en términos materiales o dinámicos. El tránsito Rosario-Buenos Aires es muy frecuente y muy concurrido, de manera tal de que esto tiene una clara relación.
y había movimientos que la gendarmería se iba de La Matanza y crecía el narcotráfico en La Matanza o la inseguridad. La gendarmería se va de Rosario y aumenta el narcotráfico y el crimen organizado en esta ciudad. Incluso en el año 2011, creo que ya era, recibimos la visita convocada por el gobierno de la ciudad de especialistas tanto de Bolivia como de Colombia, como de Estados Unidos y de México, que se expresaron en relación a la lucha de esos países, y era concurrente la opinión que si no se detenía el narcotráfico, la lucha de las pandillas solamente terminaba cuando se agotaban las muertes, ¿no? De manera tal de que eso nos daba una pauta de qué experiencia tenían en estos países acerca de cuál era la política principal a desarrollar. Y esa política se llama lucha contra el narcotráfico. No nos escondamos en el término inseguridad, no nos escondamos en el término delincuencia, que no dan cuenta con precisión de cuál es el primer objetivo. Martín. Retomo, diputado, la pregunta de Melissa, la parte de la campaña. ¿Cómo están las expectativas? Santa Fe es una de las provincias en las que se eligen senadores, se renuevan senadores, concentra las expectativas, y el oficialismo buscaba intentar dar vuelta a la elección, los resultados de las PASO, ¿no? Sí, por supuesto que lo esperamos con mucha expectativa. Yo formo parte de Juntos por el Cambio, ¿no es cierto? Así que estamos apoyando a nuestros candidatos por toda la campaña, ¿no? Y hacia el interior de la provincia. Creo que tenemos un grupo de senadores y diputados representativos de la ciudad, de las ciudades más importantes, de los partidos políticos más importantes también, de manera tal de que lo esperamos con optimismo y creemos que podemos llegar a esa cifra de 2 senadores que va a permitir un equilibrio del poder mejor en la Argentina y que creo que puede llevar también a que la palabra acuerdo que antes hablamos encuentre otro lugar donde eso se necesite expresar, que es en la Cámara de Senadores, ¿no? Creemos que la preponderancia que tiene el justicialismo en la Cámara de Senadores desde que se creó, después del 83, no desde que se creó, pero después del 83 y después del 94 con las reformas y la presencia de un tercer senador por el otorgamiento por parte de la nueva constitución de la representación femenina, no alcanzó ese proyecto, que era un proyecto del doctor Alfonsín, a nivelar la Cámara de Senadores, la representación, como para que haya una representación más equilibrada de todas las provincias en la Cámara, ¿no? Claro. Gonzalo, el cierre de campaña en Santa Fe, ¿dónde es? ¿En la ciudad de Santa Fe, en la ciudad de Rosario? ¿Dónde hacen un cierre las fuerzas políticas, o por lo menos Juntos por el Cambio? Bueno, va a haber actos en esta semana, esta noche misma hay un acto importante en Reconquista, después va a haber otro en Santa Fe. En Reconquista tiene su candidato a senador, que es Dionisio Escarpín, que es el intendente de Avellaneda, que es una figura conocida por toda la Argentina por su participación en el problema Vicentín, ¿no? Y cómo abordar un problema en una empresa desde el punto de vista de la justicia y no desde el punto de vista rápido de la intervención federal. De manera tal de que tenemos muchas expectativas, porque tenemos representantes del norte, tenemos representantes de la ciudad de Santa Fe, el ingeniero Mario Barletta, que ya fue diputado y que ya fue intendente de esa ciudad. Y también tenemos la representación de Carolina Lozada, que es una mujer que es conocida en la ciudad de Rosario por toda su familia y porque desarrolló toda su juventud, sus primeros años de vida universitaria acá cerca de la ciudad, de manera tal de que tenemos una buena expectativa con respecto a poder vencer al justicialismo y poder alcanzar los 2 senadores, ¿no? Claro. Y dar una lucha desde el Senado contra el narcotráfico en el país, ¿no? Gonzalo, gracias por estos minutos para Con Diputados Televisión. No, muchas gracias a ustedes por las preguntas. Gracias. Así que, muy amable. Gracias.
Gracias. Claro. El diputado Gonzalo del Cerro, diputado de la Unión Cívica Radical de la provincia de Santa Fe. El tema, claro, el tema del narcotráfico es uno de los temas de flagelos que hoy tiene la provincia. Es un tema realmente preocupante y es uno de los temas que, más allá de las diferentes convocatorias o la convocatoria que está haciendo el presidente de la Cámara, el tema narcotráfico es un tema que lo tiene que abordar todas las fuerzas políticas y mucho más las fuerzas políticas de la provincia de Santa Fe. Bueno, vamos a hacer una pausa, la primera pausa aquí en el análisis, aquí por DTV, por Diputados Televisión, y en minutos nos reencontramos. Información, Análisis, diálogo, consenso, Innovación. Economía. ambiente, tecnología, federalismo, pluralidad, Oficialismo. oposición. todo lo que sucede en el Congreso. Que lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Qué es tener tu casa propia? ¿Es tener un título que diga que es tuya? Sí, pero es más que eso. Es saber que vos y tu familia van a tener un lugar al que puedan llamar casa. Y a partir de ese momento, todo cambia. Los mates van a tener un sabor único. Las pastas van a ser más ricas que nunca. Y las noches en familia, más divertidas. Por eso lanzamos Casa Propia, un plan nacional de vivienda para que cada argentino y argentina pueda tener su casa. Conoce más en argentina.gov.ar/Casa Propia. Casa Propia es construir futuro. Reconstrucción Argentina. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. Bienvenidos a Mundo Villa, el primer programa periodístico de las villas de la ciudad, del conurbano y de todo el país. La pandemia agravó los problemas sociales. De la pandemia no se sale con paliativos o medidas electoralistas en el medio del proceso electoral. Se sale combatiendo los grandes flagelos. Para todos mis vecinos, algo mejor. Que estemos un poco mejor. Mundo Villa, martes, 23 horas, por DTV. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Esto es Todo Cultura, estamos en la pantalla de DTV. Es la primera vez que la orquesta interpreta obras de Verdi, realmente soberbio, es algo increíble, es una orquesta de cámara. Me formé como arquitecto, trabajé mucho tiempo como arquitecto, pero siempre desarrollé mi lado artístico con la pintura. El colectivo Guías lo que hace es identificar y restituir los restos humanos que están en los museos, en especial el Museo de la Plata. Todo Cultura, miércoles, 23 horas, por DTV. Empecé a tocar el violín a los 6 años acompañando a mis hermanos a sus clases de música. Cuando mis papás me escuchan tocar, siempre dicen que para ellos es magia. Pero yo sé que la magia no existe y que si yo puedo perseguir mis sueños es gracias a su esfuerzo.
Nunca tuvimos mucha plata en casa y la asignación universal por hijo es una ayuda muy importante para nuestra educación. Me llamo Dylan y estoy estudiando para ser violinista. Asignación universal por hijo, igualando oportunidades. ANSES. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Yo con mucha más fe en que la sociedad vea o se vea representada por los actores antes que tal vez los actores lleven sus propias ideas a esa mesa. Hay que sentarse, hay realidades internacionales urgentes que hay que atender, hay que generar una representación argentina como país afuera, hay que mandar a la selección nacional afuera. Es muy apresurado empezar a debatir hoy cuando no tenemos todavía los resultados. Las elecciones se tienen que dar. Creo que los hechos concretos dirán seguramente cómo se puede avanzar. Creo que es un espacio donde bueno, la política debe estar a la altura de las circunstancias para plantear temas no solamente que interesan al gobierno, sino que también interesen a todos los ciudadanos. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Con Ahora 12 podés seguir comprando en 3, 6, 12 y hasta 18 cuotas fijas en todo el país. Ahora 12. Para más información, ingresá en argentina.gov.ar/ahora-12. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Muy bien, retomamos el análisis aquí por DTV, por Diputados Televisión, y vamos a conversar un poco sobre los diferentes proyectos que van nutriendo lo que es la agenda del Congreso de la Nación, la agenda de la Cámara de Diputados de la Nación, con una agenda prioritaria, claro, que tiene el Poder Ejecutivo, que tiene que ver con los números, que después vamos a ampliar porque hablamos mucho sobre el presupuesto 2022. Los diputados también hablan como prioridad del presupuesto 2022, pero vamos a desmenuzar y analizar un poquito qué dicen los números del presupuesto, por lo menos lo que ha ingresado aquí al Congreso de la Nación. Algunos dicen, ojo que esos números pueden variar porque va a haber discusiones entre oficialismo, primero puertas hacia adentro, y va a haber discusiones entre el oficialismo y la oposición, y veremos cuáles son los números finales. Bueno, vamos a ir hablando un poco de los números que hoy tienen, que tiene el Congreso y que tiene cada uno de los diputados en su propio despacho, cuando empiezan a ir revisando un poquito los números del presupuesto para el próximo año. Pero hablamos también de otras iniciativas. Martín, proyectos que se van sumando al debate de la Cámara de Diputados, al debate de las diferentes comisiones. ¿Qué estuviste preparando, Martín? Sí, este es un proyecto que acaba de presentar la diputada Carla Carrizo, del radicalismo. Es para que los argentinos residentes en el exterior puedan votar en las PASO. Hasta ahora únicamente pueden votar en las generales. En el 91, cuando se sancionó la ley que dispuso que los argentinos que viven fuera del país puedan votar, no existían las PASO, no existían las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que se agregaron en el 2009. Entonces, esa ley solamente habilita a votar en las generales. Claro, y cuando se discutió la ley del año 2009, no se habló respecto al tema del voto en el extranjero. No se corrigió ese punto. Entonces, lo que permite esta ley, este proyecto, es corregir eso. Lo presentó esta semana, este lunes, recién está entrado. Se va a debatir en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Relaciones Exteriores. Tenemos una placa con los principales puntos. Incluye la modificación de dos leyes. Por un lado, la 24007, que es la que hablamos, la que permite, crea el registro de electores en el exterior y permite que puedan votar los argentinos que viven fuera del país. Y la ley 26571, que es la de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias de 2009. La de los partidos políticos. Como decíamos, dispone que los ciudadanos fuera del país puedan votar, no solo en las generales, sino también en las PASO. Claro. Y lo que hace es incorporar al padrón de las primarias este registro de electores en el exterior. Claro. El argentino que vive en el exterior primero tiene que registrarse en el consulado
y ahí ya figura habilitado para votar. Claro, lo que pasaba en este caso, en estas PASO, por ejemplo, que del 12 de septiembre, es que muchos se buscaban en el padrón y no figuraban. Claro. Pero no figuraban por un error o porque no estaban, sino porque no están directamente, ninguno iba a figurar, porque no están habilitados para votar en las PASO, que las PASO son obligatorias, así que sería la incorporación de un derecho. Esto no debería generar mayores resistencias. Sí, lo que genera discusión es la modalidad del voto, que no está contenida en este proyecto, si es presencial únicamente o existe la posibilidad de que sea por voto, digamos, por correo postal. Mauricio Macri en 2019 por decreto lo había incorporado y Alberto Fernández también lo derogó por decreto con el argumento de que no se garantizaba que se pudiera confirmar la identidad de los que votaban, también que no había pasado por el Congreso ese decreto, y ahora, bueno, hay que ir presencial. Los argentinos que votan desde el exterior tienen que votar presencial. Eso sí puede ser motivo de discusión, pero es un debate paralelo. Este proyecto es solamente para que se incorporen las primarias al voto de las generales. Claro, bueno, ¿y esto es automático o no? De aprobarse ya podría aplicarse a partir de la próxima elección, que sería en el año 2023, o necesita que quede especificado que recién se va a aplicar en la elección del 23 o en qué elección se va a aplicar. Sí, la idea es que pueda regir a partir de 2023. Formó parte también del debate cuando se postergaron las PASO de agosto a septiembre. La oposición lo pedía que hubiera modificaciones con el voto de los argentinos en el exterior, que pudieran votar por correo, y también un debate más amplio que era la incorporación de la boleta única. Eso sí es más complicado, más discutido, claro. Pero también proponían, como decías vos, aunque sea iniciar el debate para el 2023. Bueno, ahí eso es un debate más profundo. El oficialismo argumenta que sería un cambio más radical del sistema de votación. Así que bueno, veremos después de las elecciones, y eso por lo general se debate en los años no electorales, ¿no? Claro, bueno, eso es lo que dicen algunos diputados del oficialismo y de la oposición, pero principalmente del oficialismo. Dicen, si en años electorales no se toca ningún proyecto, no se discute ningún proyecto que modifique algo que tenga que ver con las elecciones o con las reglas, ¿no?, electorales en la República Argentina. Bueno, el año 2022 no es un año electoral, así que sería el año para discutir este tipo de proyectos que en definitiva también son, y muchos, los que hay en carpeta para analizar. Si uno toma únicamente o solamente los que ha presentado Carla Carrizo, me parece que con eso alcanzan y para hacer un cambio, me parece bastante interesante en lo que tiene que ver con la agenda, o más que con la agenda, con las reglas electorales, ¿no? Sí, sobre todo, no, como vos bien decís, suelen ser cosas que se aprueban en un año no electoral, porque requieren muchísimo consenso, porque requieren de los 2/3 de los votos de cada cámara, cualquier modificación que se haga en ese sentido. Así que sí, la verdad que en un año electoral, siempre en Argentina, con todos los tironeos que hay, que incluso algunas veces vemos que cuestiones no tan de este tipo llevan a la complicación de cuántos meses estuvimos en la Cámara sin una sesión porque no se consensuaba un temario con temas sociales, podríamos decir. Bueno, cuanto más una cuestión electoral. Así que sí, como recordaba Martínez, el tema de que se restablezca el voto por correo para los extranjeros fue algo que cuando estuvo el ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, cuando se llegó a consensuar la fecha para correr las elecciones, dijo que bueno, que desde el gobierno no veían con buenos ojos este sistema, que se había comprobado que había irregularidades, así que no están de acuerdo. Bueno, Meli, ¿te gusta ir a la biblioteca? Sí. ¿Sí? Bueno, nos vamos a la biblioteca del Congreso de la Nación. Allí está nuestro móvil, allí está Luciana Fernández. Luciana, te escuchamos. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Martín, Fer y Meli. Estamos aquí en la plaza del Congreso de la Nación Argentina y en esta oportunidad para contarles sobre un evento cultural que sí, como decía, se va a realizar en la biblioteca del Congreso de la Nación Argentina, en el espacio cultural. Ese evento es denominado Asia Festival 2021. Es una edición especial porque este año se cumplen 10 años desde la primera vez que se empezó a realizar este evento, que tiene como objetivo promover el patrimonio inmaterial, la cultura, la música, incluso la danza y la historia de lo que es Asia y el norte de África. Este evento lo vamos a poder apreciar durante todo el mes de noviembre. Se va a realizar todos los viernes a las 19 horas, iniciando hoy, viernes 5 de noviembre. El próximo será el viernes 12, el viernes 19 y finaliza el viernes 26 de noviembre, como dijimos, en el espacio cultural de la Biblioteca del Congreso de la Nación Argentina. Así que es una muy buena oportunidad para poder disfrutar con la familia, con los amigos, incluso solos también, porque hay muchas personas que pertenecen a esta cultura, incluso muchos otros que se dedican a la danza, a la música de lo que es Asia, incluso el norte de África. Como por ejemplo mujeres, hombres, niños, niñas y también personas mayores. Así que este evento se va a poder presenciar no solamente de manera presencial, sino también de manera virtual. Claro. Luciana, y además contar que el espacio cultural que vos bien estás señalando está muy cerquita de este hermoso palacio que está a espaldas tuya. Así es, queda nada más que a 1,5 cuadras, 2 cuadras del Congreso de la Nación, sobre la calle Alsina. Ahí vamos a poder encontrar el espacio cultural. Incluso están invitados porque, como dijimos, si bien va a ser un evento presencial y virtual, hay que respetar el aforo, incluso los protocolos vigentes y establecidos, porque es con un número reducido de personas en ese evento presencial, ¿no? Luciana, repetimos, entonces, el viernes, hoy viernes y todos los viernes durante el mes de noviembre. Así es. Así es, Fer, se va a realizar todos los viernes de noviembre, inicia hoy, viernes 5, el siguiente será el viernes 12, viernes 19 y finaliza el viernes 26, siempre a las 19 horas en el espacio cultural de la Biblioteca del Congreso de la Nación Argentina. Luciana Fernández, gracias. A ustedes. Muy bien, ahí estaba el móvil de Diputados Televisión con esta información interesante, una información que tiene que ver con el trabajo que se realiza en el espacio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Hablamos largo y tendido durante, no el día de hoy, sino varios días, en las distintas ediciones de Diputados Televisión. Hablamos de la agenda del Congreso, hablamos del tema de agenda del Congreso, el presupuesto para el año 2022. Es el tema para el Ejecutivo, es el tema para el Frente de Todos y es el tema también para la oposición, porque la oposición quiere que el ministro Guzmán, que el Poder Ejecutivo de la Nación, incluso quieren que el propio jefe de gabinete, Juan Mansur, den explicaciones, que hablen, que cuenten sobre de dónde salen los números de las perspectivas económicas que marcan para el próximo año 2022. Y además de eso quieren saber, en definitiva, cómo están las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional, si el presupuesto del año 2022 va a tener que contemplar pagos al Fondo Monetario o hay una posibilidad de que aquellos pagos que hay que hacer el año 2022 se puedan, extender en el tiempo por lo menos algunos años más. Vamos a ver algunos datos para conocer en definitiva de qué es lo que estamos hablando, porque hablamos del presupuesto 2022, pero vamos a recordar respecto a algunos números importantes que marcan este proyecto, que son los números que estamos viendo ahí en esta placa. Crecimiento de la economía que presupone el Ejecutivo, por eso es el proyecto de ley de presupuesto que ha enviado en tiempo y forma al Parlamento de la Nación, habla de un crecimiento de la economía de 4 puntos, $1 a 131 pesos con 10, una inflación del 33%, un salario real con un crecimiento de 4 puntos, un déficit primario de 3,3% y un déficit financiero del 4,9%. Eso, Meli, Martín, son los números, digamos, preliminares
no son los números definitivos, no son los números que ya cerrados que tiene el presupuesto para el año 2022, son los números que hoy tiene el Congreso. Sí, son las metas macroeconómicas que siempre en todo presupuesto vienen, son los primeros números que se conocen, sobre todo crecimiento, inflación y dólar, y son los números que siempre están sujetos a críticas, ¿no? A lo largo de los años, en realidad, en todo lo que tiene que ver con los debates de todos los presupuestos, porque finalmente son números que no se sostienen luego en la realidad. Si vemos hoy, ¿no?, la situación con el dólar, claro, pensar en un dólar a 131 en diciembre recién del año que viene, o una inflación del 33% cuando este año tampoco va a cerrar la meta que se tenía, claro, bueno, es complicado, y ahí es donde siempre apuntan más a ir las críticas, pero la realidad es que pasa con todos los presupuestos, ¿no? Son proyecciones del hoy por hoy, y que, como vos bien decís, habrá que ver qué pasa, ¿no?, una vez que la negociación con el FMI se cierre o se claro, llegue a un primer intento de acuerdo, ¿no? Sí, porque estamos hablando que en el primer trimestre, en marzo, habría vencimientos por 19.000 millones de dólares. Entonces, esos números son números que hay que contemplarlos o no hay que contemplarlos en un presupuesto pensado para el próximo año. Y la oposición, Martín, Juntos por el Cambio principalmente, que quiere que esté el ministro Guzmán para explicar estos números. Así es una de las exigencias, sí. Como decía Melissa, la crítica recurrente de la oposición al oficialismo sobre los principales indicadores. El presupuesto es un dibujo, es una frase que se escucha hace años, sí, tanto de Juntos por el Cambio para el gobierno actual como durante el gobierno de Mauricio Macri, del lado del peronismo, ¿no? Pero claro, bueno, después probablemente se puedan reformular. Hay una discusión también en el frente de todos, ¿no? Si estos son los números que finalmente van a quedar. Y sí, hay que ver después de la elección, a ver cómo se tramita esa discusión y si hay algún cambio. Modificaciones seguramente va a haber en todas las discusiones del presupuesto hay, ¿no?, en cuanto a partidas. En cuanto a los indicadores ya es más difícil. Por caso el de inflación, uno tiende a creer que por más que sea difícil el cumplimiento, tampoco se va a modificar demasiado, por lo menos, ¿no? Claro. Bueno, vamos a ver otras placas que tienen que ver con otros datos. Proyecta un financiamiento del Banco Central al Tesoro de 1,8% de Producto Bruto Interno, es decir, la mitad respecto a lo que fue este año. El consumo privado de un crecimiento del 4,6%, una inversión del 3,1%, un comercio exterior, una cifra del 7,5%, esto es en positivo, y en exportaciones, y un 9,4% en importaciones. Eso es lo que está marcando, repetimos, el tema del comercio exterior, 7,5% un crecimiento en exportaciones y un 9,4% un crecimiento en las importaciones, en los números macro que ha enviado el Poder Ejecutivo Nacional aquí al Parlamento de la Nación, y que son los números que en definitiva van a tener que discutir los diputados nacionales. Algunos interrogantes que se plantean es si estos números lo van a discutir los diputados que hoy están conformando la Cámara Baja, que en algunos casos van a extender su mandato hasta el 2023, pero hay otros diputados que su mandato vence el próximo 10 de diciembre de este año 2021 y van a ingresar nuevos legisladores. Esos números lo van a discutir los actuales, la actual composición de la Cámara, o la Cámara que va a quedar consagrada a partir del 10 de diciembre. Ese es otro de los interrogantes. Es otro de los interrogantes, como bien decís, y es también uno de los riesgos que asume, ¿no?, el oficialismo. Porque si todo sale el próximo domingo como se mostró un poco en las PASO con los resultados, va a quedar un Congreso más ajustado para el frente de todos. Con lo cual ahí van a tener que encarar negociaciones más arduas, ¿no?, con los diferentes bloques, sobre todo en estas leyes tan puntuales. Se negocia muchísimo con los bloques de oficialismos provinciales, ¿no? Claro. Porque, bueno, también parte de esas modificaciones que siempre se hacen a un presupuesto tienen que ver con obras, ¿no?, con todo lo relacionado a los intereses
de distintas provincias, así que sí, habrá que ver con qué composición, o sea que una de las cámaras, como es la Cámara de Diputados, lo apruebe antes del 30 de noviembre. Incluso hay que ver si eso sea muy rápido en el Senado o no. Claro, o pueden ser que la discutan las dos cámaras, o puede comenzar el debate con la conformación actual, que comienzan con el debate en la comisión, y posteriormente lo que sería el tramo final, que sería el tratamiento en el recinto, y el posterior tratamiento en el Senado, ya con la nueva conformación del Congreso. Bueno, habrá que ver cuál es la estrategia que adopta el Poder Ejecutivo y la estrategia que adopta el Frente de Todos. Vamos a ver otro dato más, algunos datos más. En materia de recaudación fiscal, el presupuesto 2022 contempla ingresos totales por 15,7 billones de pesos, un 45,3% de encima de los 10,7 billones que se esperan para este año 2021. Por su parte, el gasto público aumentará del 2,3% a un 2,4%, según el proyecto elaborado por el Palacio de Hacienda, que, repetimos, estos datos son los que hoy están ya en el Congreso. El proyecto de Poder Ejecutivo lo envió al Congreso el pasado 15 de septiembre, cuando estaba venciendo la fecha límite que marca la Ley de Entidades Financieras para que llegue el proyecto de Ley de Presupuesto General de Gastos del Poder Ejecutivo al Parlamento de la Nación. Y estos son los datos que hoy tenemos. Los datos que estamos viendo en estas placas y que son los datos que en definitiva también tienen los propios legisladores nacionales. Martín, ahí está también la discusión, ¿no? Respecto a cuál es el momento de discutir este proyecto de presupuesto. Seguro. Ahí en el gasto que contabas va a estar una de las discusiones, ¿no? Si es mayor o menor, hasta qué punto en este momento y de acá en adelante hay un ajuste en el país o no. Una discusión tanto dentro del oficialismo como con la oposición. Y lo que hablabas del tratamiento también se puede dar lo que a veces sucede y decimos que es un tratamiento en espejo, ¿no? Arranca por la Cámara de Diputados, pero ya en paralelo se discuten con algunos senadores, con las provincias, algunas modificaciones como para que después no arranque de cero la discusión en el Senado y haya que modificarlo, después vuelva a diputados, porque ahí sí se alargaría demasiado. Y la perspectiva, bueno, hay que esperar para el 14 de noviembre, falta poco, a ver cómo queda, pero si es algo similar a las PASO, sobre todo en el Senado, lo que decía Melissa, se le va a complicar un poco al oficialismo, en diputados no tanto, porque ya no tiene una posición tan holgada, pero sí, al oficialismo le convendría avanzar lo máximo posible con la composición actual, ¿no? En principio. Vamos a esperar al 14, pero en principio sí. Bueno, y vamos a ver algunos datos más. Una última placa con estos datos que dice con respecto a las fuentes de financiamiento para el año próximo. Se aguarda una emisión de 1,8%. Que sería 1,08 billones de pesos, fondos de organismos del 1,1%, 681.849 millones de pesos, y títulos públicos por 2% del Producto Bruto Interno, 1,2 billones de pesos. Esto como respecto a las fuentes de financiamiento del presupuesto y de los gastos pensados para el año 2022. Una placa más con unos datos más. También están contemplados los subsidios a las tarifas de servicios públicos, alcanzarán al 1,8% del Producto Bruto Interno, que podrían reducirse en un 0,3% una vez que se implemente el esquema de segmentación tarifaria que está elaborando el Ministerio de Economía. Pero más allá de lo que sería esta segmentación tarifaria, lo que ya contempla el presupuesto pensado para el año 2022 es que se mantienen subsidios tarifarios en los servicios. Es decir que esto también es un tema de discusión que se va a dar entre los diferentes frentes políticos, entre el Frente de Todos y el bloque o el interbloque de Juntos por el Cambio. Sí, el tema subsidio siempre es un tema fuerte, y no solo en lo que tiene que ver con las tarifas, sino por ejemplo también en lo que tiene que ver con el transporte del interior.
hay pedidos incluso desde el propio oficialismo. El diputado Marcelo Casareto presentó un proyecto cuando se presentó el proyecto de presupuesto para que se amplíen los fondos para el transporte del interior. Así que sí, esa cuestión también es siempre un tema álgido que bueno, que termina modificado de una manera o de otra. Claro, sin dudas. Bueno, Martín, ese tema de los subsidios, ¿y qué otro tema más a vos te parece que puede llegar a generar fuertes discusiones entre oficialismo y oposición? Bueno, ahí en la placa de recién mencionabas ingresos de organismos internacionales. Eso presupone que debería haber un acuerdo con el FMI antes de que arranque el año, o por lo menos durante el transcurso del año, porque es una condición como para que se sigan recibiendo créditos de otros organismos internacionales. Es otra de las discusiones fuertes que se presentan en este momento. Y bueno, según el ministro Guzmán, da casi lo presupone como que va a haber acuerdo, claro, y que van a estar esos ingresos. Bueno, a ver, parecería que tanto Argentina, que obviamente quiere llegar a un acuerdo, pero por lo menos lo que se percibió por el lado de las autoridades del Fondo Monetario Internacional es que también están interesadas en que se llegue a un acuerdo entre ambas partes, entre el Fondo Monetario y la República Argentina. A ver, a lo mejor la discusión que tiene que ver con los plazos. En algún momento Argentina estaba pensando en que había que tener un plazo de 20 años. Me parece que esos plazos de 20 años es un tiempo muy prolongado en el tiempo para el Fondo Monetario, pero a lo mejor habrá que ver si se reducen los plazos y 10 años es un plazo importante o interesante para Argentina y también para el Fondo. Bueno, habrá que ver de qué manera, pero da la sensación como que ambas partes quieren llegar a un acuerdo. No sé cómo percibieron ustedes después de lo que fue la gira de presidente por el G20. Sí, es así, y sobre todo también porque hay que decir algo, el FMI sabe que este crédito fue otorgado en un tiempo récord, ¿no? Y que incluso hasta en contra del propio estatuto. Así que, con lo cual, el Frente de Todos siempre recalca, ¿no?, este tema de que, bueno, hay una responsabilidad del fondo también y reclama, ¿no?, como ese que mea culpa que debe hacer el organismo. Entonces, la realidad es que sí, por ambas partes hay una voluntad de que se llegue a un acuerdo, ¿no? Claro, sí, que es un poco lo que han estado señalando también los propios diputados del Frente de Todos respecto a las responsabilidades de Juntos por el Cambio en la toma del endeudamiento pasado que tuvo la República Argentina. Bueno, y sin dudas el tema de el acuerdo o no que se pueda llegar a lograr, el entendimiento o no que se pueda lograr con el Fondo Monetario es un tema que va a tener que tener cierta repercusión en el Parlamento Nacional porque Argentina también, o por lo menos el gobierno nacional, quiere que la oposición también acompañe desde el punto de vista legislativo o desde el punto de vista mediático con alguna declaración o desde el punto de vista institucional con algún documento las negociaciones a las que alcance Argentina con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Exacto, sí. Hoy hubo algunos cruces entre Alberto Fernández y Mauricio Macri. El presidente acusó a su predecesor de boicotear con Cristalina Georgieva la posibilidad de un acuerdo. Por supuesto lo negó, pero en general los dos espacios coinciden en que sería mejor para la Argentina acordar no entrar en default. La izquierda es prácticamente la única fuerza que plantea no pagar. El tema es, bueno, en qué condiciones, bajo qué circunstancias. Y también la oposición se supone que desde esa mirada tendría que, en principio, mostrar predisposición para llegar a un acuerdo y apoyarlo, ¿no? Bueno, a ver, Martín, hablaste vos de la oposición. Luis Pastori, diputado del radicalismo de la provincia de Misiones, sobre el tema presupuesto decía lo siguiente. Mire cómo repercute luego en la ejecución presupuestaria cuando los números están calculados sobre bases no reales. En lo que va del año se han efectuado 14 modificaciones presupuestarias, 14, en 10 meses, a razón de 1,4 modificaciones por mes.
comenzamos en gastos, lo anoté acá, con un crédito inicial de 7,5 billones, 7,5 billones, el 7 seguido de 12 ceros, y actualmente estamos en 8,8 billones, o sea que se aumentó en 1,2 billones, casi 1,3 billones de pesos, lo cual significa un 16% más que lo que nosotros aprobamos el año pasado. El presupuesto se ha transformado prácticamente en una formalidad en donde, bueno, hay que cumplir con la ley, hay que tener, pero después el jefe de gabinete, con las superasignaciones que el mismo presupuesto le da, de sacar, poner, aumentar, disminuir, ya lleva 14 modificaciones, ha aumentado un 16% los gastos. Eso está fuera del control del Congreso, porque eso no lo hemos discutido, ni aprobado, ni debatido. Y yo recuerdo que la Ley de Administración Financiera establece un límite de un 5%. El Ejecutivo puede hasta un 5% por decreto, por decisión administrativa del jefe de gabinete, por un DNU, aumentar el presupuesto de gastos que se aprueba. Y ya llevamos un 16%. Claro, con la ley de emergencia que fue aprobada en su momento, este límite se lo pulverizó, digamos, se le dio carta libre, no rige el límite. Por lo tanto, ese límite del 5% que nosotros impusimos en la gestión de Cambiemos, para darnos nos autolimitamos, el presidente se autolimitó hasta un 5%, en este año ya llevamos un 16%. Ahora, entonces el presupuesto sí, está bien. Que prácticamente no tiene sentido, ¿no? Bueno, ahí estaba el diputado Luis Pastori, diputado del radicalismo, vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el tema de los números, el tema de debate central que tiene el Congreso de la Nación para los próximos días, para los días posteriores a la fecha de la elección general, que es el tema del presupuesto y que seguramente lo van a tener a los legisladores como protagonistas centrales para discutir estos temas. Cambiamos de tema porque vamos a hablar de otra iniciativa que ha tenido dictamen también en los últimos días, en las últimas semanas, que tiene que ver con la atención por la muerte perinatal, y de todo eso nos va a estar contando algo Melissa. Sí, Fer, es un proyecto que ya tuvo dictamen en comisiones la semana pasada cuando hubo sesión y también hubo varias reuniones de comisiones. Este proyecto se aprobó tanto en Presupuesto y Hacienda como en la Comisión de Mujeres y Diversidad, y tiene que ver, como vos bien decís, con la atención a aquellas mujeres o personas gestantes que sufren la muerte perinatal de sus hijos, y tiene por objetivo establecer procedimientos médico-asistenciales justamente para la atención de estas personas. La muerte perinatal es aquella que se produce entre la semana 22 y 7 días después del nacimiento, y afirman todos los especialistas y estudios e investigaciones que se hicieron a lo largo del tiempo, una de las situaciones más traumáticas por las que suele atravesar cualquier mujer, e incluso marcan una diferencia con aquellas mujeres o personas gestantes que nunca han sufrido esto y tienen un embarazo. Cuesta muchísimo más para una persona que atravesó por esta situación, ¿no?, encarar nuevamente otro embarazo en el futuro. Esta iniciativa fue presentada por la diputada Cristina Álvarez, quien hoy es ministra de Gobierno de la provincia, pero tenía como antecedente también otro proyecto de Magdalena Sierra, así que ellas son las dos oficialistas que venían impulsando la iniciativa, que dice, entre varios puntos, que todas las obras sociales, las entidades de medicina prepaga, como así también todos aquellos agentes que brinden servicios médicos asistenciales a sus afiliados, independientemente de la figura jurídica que posean, tendrán a su cargo, con carácter obligatorio, instrumentar medidas y ejecutar los cambios necesarios para que se cumpla esta ley en cada uno de los establecimientos. Como antecedente, en el país, desde 2005
Fer, en el Hospital Materno Infantil de Avellaneda hay todo un programa de asistencia y de acompañamiento a las mujeres en esta situación, y eso incluye a un equipo interdisciplinario e incluso, si lo fuera necesario, muchas veces también el acompañamiento de un trabajador social en los días y meses posteriores, sobre todo para aquellas familias más vulnerables. Así que se puso como ejemplo todo este trabajo que realiza ese hospital. Quizás así también lo haya alguno que otro en el país, pero bueno, la ley busca que sea, ¿no?, por parte de todas las obras sociales y de todos los establecimientos que se pueda tener estos procedimientos. Claro, bueno, de ahí también entonces, ¿por qué la firma de la diputada, exdiputada Magdalena Sierra, ¿no? Claro, que es de Avellaneda, que hoy Avellaneda. dejó la banca de diputada, hoy es la jefa de gabinete del municipio de Avellaneda. Sí, esposa de Jorge Ferraresi, ¿no? Quien fue intendente antes de ser ministro de Vivienda. Bueno, ¿qué más plantea este proyecto? Se busca dotar a los profesionales de la salud que intervienen al momento del parto de procedimientos de actuación estandarizados que faciliten la atención sanitaria de aquellas mujeres, personas gestantes y las familias también que sufren una muerte perinatal. No solo abarca a la mujer y a la persona gestante, sino a todo el entorno, ¿no? Bueno, también entre esos objetivos lo que tendrá que hacer esta ley al cumplirse es posibilitar un ambiente de contención y cuidado con el acompañamiento de especialistas, como estábamos relatando recién la experiencia que ya existe en Avellaneda, facilitar opciones terapéuticas, gestiones a realizar, documentación a cumplimentar y consultas sucesivas. ¿Qué más? Bueno, las mujeres y las personas gestantes tendrán derecho a recibir información suficiente y adecuada. Muchas veces lo que sucede es que no pasa esa situación traumática, ¿no? Y quizás la paciente no es informada de manera correcta, ¿no? El por qué sucedió el deceso, qué pasó después, ¿no?, con ese cuerpo. Por eso también entre los derechos que se enumeran, además de un trato respetuoso, individual y personalizado, la mujer también podrá tomar contacto con el cuerpo sin vida, teniendo la opción de hacerlo acompañada por un psicólogo, y tomar conocimiento fehaciente de las causas que originaron el deceso. También recibir información sobre lactancia, métodos de inhibición y donación de esta, entre otros. Son, por supuesto, en ese momento mujeres, ¿no?, que están en condiciones de amamantar, y cuando esto sucede, ¿no?, pueden realizar esta donación para otros bebés. Bueno, y acá vamos con unos datos del Ministerio de Salud de la Nación que son de 2015, donde se estima que la tasa de mortalidad perinatal fue de 11,3 por cada 1000 nacidos vivos en Argentina. Y en el mundo se estima que actualmente ocurren 6,3 millones de muertes perinatales al año, que en su gran mayoría ocurren en países en vías de desarrollo, y el 27% de ellos en los países subdesarrollados. Es muy alto el número, ¿no? 1/3 de las muertes perinatales en los países subdesarrollados. Con lo cual, bueno, con este proyecto se busca avanzar en este sentido, y obviamente al ser una ley que aborda una cuestión sanitaria, o como sucede también en las cuestiones de educación, como veíamos hace un rato con un proyecto de educación, siempre invita, ¿no?, a que las provincias y la ciudad adhieran, porque son las provincias, ¿no?, las que manejan estas cuestiones, pero ya con el marco de una ley nacional le da, ¿no?, también otro ímpetu a que se pueda aplicar. Claro, seguro, sin duda. Es un tema bastante duro, es un tema doloroso. Es parte de la realidad también a veces, ¿no? Y es importante que en algún hecho como estos
haya también atención y acompañamiento. Sí. Por eso es interesante que la ley nacional sea, bueno, primero que sea rápidamente aprobado, y que segundo, sea rápidamente aplicado en toda la República Argentina con el acompañamiento, como vos bien decís, Meli, de la adhesión de las diferentes provincias. Sí, y es una ley además que, como tantas leyes que vemos que se sancionan en el Congreso, va a tener nombre, se va a llamar Ley Joana, ¿no? En alusión justamente a Joana, no recuerdo el apellido, pero ya lo voy a buscar, quien ella sufrió, bueno, un caso de muerte perinatal y estuvo dando su relato, su testimonio en el debate en comisiones. Realmente fue muy, muy conmovedor, ¿no? Porque fue un testimonio en primera persona. Claro. Y bueno, en ella un poco también impulsora, ¿no? de todo este proyecto. Así que Ley Joana, seguramente vamos a escuchar ese título cuando se trate este proyecto. Bueno, y esperemos que rápidamente sea tratado en el recinto de la Cámara de Diputados. Repetimos, este ya es un proyecto que tiene el dictamen de la comisión, ahora falta el debate en el recinto de la Cámara Baja. Cambiamos totalmente de tema, hablamos del medio ambiente, las políticas ambientales a aplicar en la República Argentina. El diputado Javier Campos de la Coalición Cívica decía esto. Yo creo que se está dando naturalmente. Yo creo que, digamos, yo creo que el empresario es como un deportista, como un jugador de fútbol. Si se le van alterando las normas, se dice, bueno, ahora no se puede hacer tal cosa o se puede hacer tal otra, se adaptan. El problema lo veo más en la conducta, porque uno no puede mantener arbitrariedades durante mucho tiempo. ¿Qué quiero decir arbitrariedad? Cambios de normas si no están sostenidas por la población después. Y yo creo que lo que está ocurriendo ahora es que hay un movimiento de base que está, yo creo que hasta un poco más, claro, no, yo creo que va hasta un pasito adelante de los gobiernos. Entonces, por ejemplo, yo tengo una hija mía viviendo en Barcelona, trabajando ahora, y el otro día me decía, y esto, fíjense lo malo que puede ser para nosotros, ¿no? Que estaba por la calle y pasó por enfrente de un lugar y había gente protestando. ¿Saben adelante de qué estaba protestando la gente? ¿De qué? De una parrilla argentina. ¿Por qué razón? No. Por lo que por está... Carne, por la carne. Claro. Eran veganos protestando por el consumo. Sí, igual. O sea, lo que quiero decir con esto es que hay digamos que hay un montón de gente que está pensando y que está actuando de una manera diferente. Entonces, por ejemplo, Argentina, ¿qué va a tener que hacer? Bueno, vamos a tener que hacer carne sustentable y esa va a ser pagada mejor por los productores, por los consumidores y evidentemente se va a buscar menos feedlot y más pastoreo y ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, y todas las producciones van a tener que ir lentamente adecuándose a eso, ¿no? Bueno, ahí está el diputado Javier Campos, diputado de la Coalición Cívica por la provincia de Buenos Aires. Y a ver, hablamos de algunos temas y de algunos proyectos. Hay un proyecto que presentó el diputado Fagioli en los últimos días de la semana pasada, después de lo que fue la sesión con varios debates, con varios temas y varios proyectos consensuados y aprobados, que tiene que ver con el tema de envases pensado principalmente en lo referido al cuidado del medio ambiente. Puntualmente, la denominación del proyecto de Fagioli que tuvo fuerte presencia política, porque no solo fue acompañado por el presidente de la bancada del Frente de Todos, Máximo Kirchner, sino también que tuvo la presencia de Juan Cabandía, el ministro de Medio Ambiente de la Nación. El proyecto se denomina Ley de Envases con Inclusión Social y la iniciativa estima una recaudación que estará destinada a fortalecer los sistemas de reciclado y que permita recuperar los envases para que vuelvan a la industria y formar más puestos laborales. El fondo que se va a generar busca, por una parte, mejorar la situación de los 150.000 cartoneros que hay en el país. Esto lo dijo Federico Fagioli, el diputado del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, y que espera que este proyecto sea tratado
adelantado, si no ingresa en lo que tiene que ver con la discusión de este año 2021, o por lo menos en lo que queda de el periodo de sesiones ordinarias de este año 2021, espera que ingrese en el temario de sesiones extraordinarias convocada por el Poder Ejecutivo Nacional, y que eso se estima recién para el mes de fines del mes de diciembre, o lo que sería ya enero, febrero, para la discusión en el Congreso de la Nación. Esto lo que quiero decir es que en el oficialismo ya empieza a hablarse de extender el periodo de sesiones ordinarias, por lo menos más allá del 30 de noviembre, extenderlo por lo menos hasta el 10 de diciembre, y después del 10 de diciembre que se convoque a extraordinaria. Fagioli quiere que dentro de esos periodos, en ordinarias o en extraordinarias, su proyecto avance, ya que cuenta no solo con el acompañamiento de su bancada, sino que cuenta con el apoyo político y la presencia política del propio Poder Ejecutivo, con la presencia de Juan Cabandier aquí en el Congreso de la Nación, en Pasos Perdidos, un acto interesante, importante, que se realizó la semana pasada en Pasos Perdidos aquí en la Cámara de Diputados. Hablamos de otra iniciativa, y hablamos de iniciativas que son las que se aprobaron en el Congreso de la Nación en la última sesión. Oncopediatría, un proyecto que parecía no iba a estar en agenda, y de repente hubo mucho consenso, mucho acuerdo en la discusión entre oficialismo y oposición para ver qué temas iban sumando en lo que tenía que ver con esa sesión especial solicitada por el Frente de Todos, y que finalmente fue una sesión especial presentada y pedida por el Frente de Todos y el resto de las bancadas de la Cámara de Diputados de la Nación. Oncopediatría, habló la diputada Claudia Najul del radicalismo de Mendoza de esta manera. Muchos diputados y diputadas ahí lo expresaron, quizás fue uno de los proyectos que nos tocó más emotivos, tratar por las historias que hay detrás de cada uno de esas familias que tiene un niño o una niña con cáncer, ¿no? Y que desde el 2019 papás y mamás se estuvieron comunicando con la mayoría de los diputados. Mire, habían 12 proyectos y de esos 12 los firmábamos la mayoría de diputados y diputadas. O sea, era en realidad un proyecto de todos, ¿no? Y de todos los bloques, porque ellos con un gran trabajo en cada provincia se fueron comunicando con diputados, diputadas, y exponiéndonos los terribles inconvenientes que tienen. Ya de por sí es una enfermedad grave, difícil de sobrellevar, pero que también gracias a los avances de la ciencia, si se diagnostica en forma temprana y se trata como corresponde, con la medicación que corresponde, tienen muchas posibilidades de curarse. Y en una Argentina tan desigual como la nuestra, donde, bueno, depende del lugar donde te toca nacer y vivir, la posibilidad que puedas tener y muchas veces de tu situación económica, la posibilidad que puedas tener de acceder a ese diagnóstico temprano, a ese tratamiento. Bueno, esta ley que genera toda esa red de atención que además de tener y de prever todo lo que es la medicación, el tratamiento, el diagnóstico, la formación del recurso humano para que pueda detectar en forma temprana signos de alerta y hacer las determinaciones a ver si ese niño o esa niña puede tener cáncer, porque vuelvo a decir, ahí se juega mucho de la sobrevida y de poder curarse. Claro. Bueno, y ahí la escuchábamos a la diputada Claudia Najul, y hablando de acuerdos y hablando de entendimientos, hoy repetimos algo que iniciamos el programa en la tarde de hoy, ¿no? Respecto a la propuesta que volvió a repetir el presidente de la Cámara de Diputados, el diputado nacional Sergio Massa, convocando a acuerdos a largo plazo, convocando a la oposición, convocando a empresarios, convocando a trabajadores, entendimientos en diferentes temas, en algunos casos también adelantando un poco la agenda parlamentaria, agenda que el Congreso tiene ya marcada después de las elecciones del próximo 14 de noviembre, el proyecto de ley de presupuesto 2022, la ley de hidrocarburos, en algunos casos proyectos que hoy están, el caso de hidrocarburos que está en el Senado, el caso de presupuesto que está aquí en la Cámara de Diputados, un proyecto que tiene que ver con la agroindustria en la República Argentina, proyectos que tienen que ver con la educación, proyectos parlamentarios de diferentes temas
temas a discutir a lo largo de los próximos meses. Siempre, claro, ya pensando, dejando la elección atrás, sea cual sea el resultado, pero Argentina necesita entendimientos y necesita acuerdos, y hoy lo volvió a marcar el presidente de la Cámara, Sergio Massa. Lo hizo en una reunión que hubo en el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas. Martín, estos entendimientos necesitan de dos partes, ¿no? Por lo menos, necesita el oficialismo, necesita la oposición. ¿Qué dice Juntos por el Cambio? Sí, exacto. Juntos por el Cambio, como decíamos antes, hay una discusión sobre el tema. Hay un sector que dice que, como decías vos, no puede negarse a iniciar una conversación sobre temas que son estructurales para salir de la crisis. Otros plantean más, los sectores llamados más duros, remiten a la convocatoria que hizo el gobierno en ese momento presidido por Cristina Kirchner en 2009, que lo plantean como que fue una especie de trampa, dicen ellos, por una convocatoria que terminó siendo, era una convocatoria amplia y terminó siendo por justamente las PASO, la incorporación de las PASO a las elecciones que hablábamos antes. Esa discusión va a volver, ahora está aplacada por el proceso electoral, va a volver más adelante. Elisa Carrió, por ejemplo, una de las personas consideradas con una postura opositora fuerte al gobierno, dijo que mientras sea en el ámbito del Congreso, por supuesto, ningún bloque, ya sea Juntos por el Cambio o cualquier otro, no se puede negar a la discusión. Después en el PRO principalmente hay diferentes posturas. Por un lado Mauricio Macri, Patricia Bullrich más duros, los llamados halcones, Horacio Rodríguez Larreta, incluso María Eugenia Vidal, más allá de este posicionamiento que tiene ahora por la campaña, son más propensos a buscar un diálogo, a buscar, como decíamos antes, el centro del electorado. Pero bueno, va a depender también de qué manera presenta y propone el acuerdo el gobierno, ¿no? Si es a partir de proyectos de ley, si es a partir de algún plan. También están los empresarios, los sindicatos, claro. Esa mesa cómo se conforma, ¿no? Sí, no, claro, y además está planteando el presidente de la Cámara, por lo menos en lo que tiene que ver con algunos proyectos que ya están circulando en el Congreso de la Nación, una agenda parlamentaria que ya tiene algunos temas, y yo creo que también, Meli, lo que se puede llegar a plantear es abrir esa agenda, ¿no? Claro. Y sumar otros temas, principalmente pensando en lo que dice el propio Sergio Massa, buscar acuerdos a largo plazo. Sí, acuerdos a largo plazo que, como decís, forman parte de los proyectos del paquete económico que tiene el Frente de Todos para tratar aquí en el Congreso, pero también algo que relacionado con lo que veníamos hablando antes, que la cuestión de la deuda, ¿no? Que también es el otro gran tema que requiere un respaldo de todas las fuerzas políticas, es una cuestión que va a tener que pasar por el Congreso, porque hay una ley que se sancionó recientemente que habla de que los acuerdos con el FMI se van a debatir en el Parlamento. Claro. Con lo cual ahí también veremos si el año que viene, año no electoral, que seguramente se van a avanzar en muchísimas cuestiones, hay ahí entre el oficialismo y la oposición, ¿no? Una tarea conjunta para ponerse justamente y dar un respaldo, ¿no? A esa negociación. Claro, el primer entendimiento a largo plazo de la Argentina tiene que ver con su deuda, ¿no? Porque es lo que te limita, digamos, en toda la economía, ¿no? Claro. Es hoy, claro. Como diría Leandro Santoro, candidato a diputado, justamente habló hoy en radio y decía que es el corset para cualquier crecimiento, para cualquier recuperación. Claro, mira, algún textual del presidente de la Cámara. Acuerdos, dijo Massa, acuerdos de largo plazo permitirán que los recursos de la Argentina se conviertan en un valor de crecimiento y desarrollo. El proyecto de ley de hidrocarburos no solo es un marco jurídico, sino también lo que significa en términos de empleo, cadenas de valor y generación de divisas. Eso entre los diferentes temas que está planteando como agenda parlamentaria el presidente de la Cámara de Diputados. Y así también otros temas, como decíamos anteriormente, ¿no? El tema de agroindustria, temas que van a motivar no solo la reactivación de la actividad en el Parlamento, sino también lo que van a motivar va a ser la presencia de los ministros del Poder Ejecutivo
Ejecutivo en el Congreso de la Nación, teniendo un ida y vuelta con los legisladores nacionales, teniendo un ida y vuelta el gobierno con la oposición principalmente. Y me parece que también en esta convocatoria de diferentes sectores que hace el presidente de la Cámara Baja, me parece también que deja abierta la posibilidad que ningún proyecto está cerrado, Martín, me parece, ¿no? Así es, en materia económica uno de los puntos también que hay que ver cómo se resuelve es la exigencia de Juntos por el Cambio de la oposición de la presentación, así lo formulan, de un plan económico como para tener una hoja de ruta más definida para avalar el eventual acuerdo con el FMI. El gobierno, por supuesto, dice el plan económico está en el presupuesto, que son los lineamientos económicos principales. Bueno, ahí hay que ver cómo se resuelve esa disputa. Bueno, y veremos a ver qué es lo que ocurre. Martín, gracias. Al contrario, gracias. Meli, gracias. Gracias, nos vemos. Y a ustedes también, gracias. Nos vamos a reencontrar el próximo día lunes, puntualmente a las 4 de la tarde. Esto que es el análisis. Ahora quedan con el señor Eduardo Serenellini. Gracias.